Hola a todos, bienvenidos a esta semana 2 de la materia Fundamentos del Derecho Fiscal. En este caso vamos a empezar hablando de algo que de alguna manera en la semana 1, como último tema vimos lo que eran las contribuciones. Nos vamos a enfocar específicamente de estas contribuciones a lo que son los impuestos. Y recordando que los impuestos nos dice que son las contribuciones que se establecen en ley y que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentren en una situación jurídica o de hecho previstas en dónde, en la misma, en las leyes, y que estas van a ser diferentes a lo que son las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, ¿no? Prácticamente esto quiere decir que va a ser diferente a lo que ya conocíamos nosotros, lo que conocíamos nosotros como el tema de contribuciones. Entonces, esos son los impuestos. Son aquellos que están a cargo de nosotros, personas físicas y morales, ¿sí? De alguna manera que tenemos la obligación de pagar, pero que van a ser siempre distintos a estos otros. Y cuando hablo de otros me refiero a las demás contribuciones que establece la ley. ¿Sí? Bueno, siguiente, vamos a ver que estos impuestos tienen características específicas que se encuentran en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, sin perder de vista que este artículo 31, fracción 4, recuerden que es donde encontramos nosotros el fundamento legal de la obligación de que paguemos las contribuciones al Estado, ¿no? El artículo 31, fracción 4 nos menciona que de alguna manera los mexicanos, dice palabras más, palabras menos el texto, dice los mexicanos están obligados a contribuir para los gastos públicos, ¿no? Y ahí vamos a encontrar que existen de alguna forma dentro de esta fracción algunos principios básicos que les llamamos, ¿no? Una de estas características y que va vinculada a cada característica con un principio, vamos a tener aquí que es el que debe de estar establecido en una ley, ¿no? Todas las características de los impuestos es que estos deben de cumplir con el principio de legalidad. Forzosamente deben de estar establecidos en una ley. Si no están establecidos en una ley, entonces estamos hablando que violentarían este principio de legalidad, ¿no? De alguna manera, si recuerdan, en el foro anterior, precisamente la segunda pregunta iba dirigida a esta parte, ¿no? ¿Qué entendíamos nosotros o cuál era el principio de legalidad? Y si consideran ustedes el tema de si era necesario, ¿no? ¿Qué interpretación le daban a este sentido? Bueno, pues aquí está. Recuerden que aquí en México, en tema de impuestos, debemos de cumplir siempre con principio de legalidad. Nada de que se levante la autoridad y diga, hoy quiero cobrarte un impuesto adicional, no podría por esta situación. Inciso B, ¿qué otra característica nos dice que el pago de estos impuestos debe ser obligatorio? Efectivamente, ya vimos que en la semana pasada también estuvieron mencionando características de las leyes, ¿no? Como fuentes formales del derecho, y observamos ahí que las leyes son obligatorias, pues de alguna manera estos impuestos que de alguna forma están establecidos en las leyes tienen una obligatoriedad, un principio de obligatoriedad. Aquí no es si yo quiero, si hoy me levanto con ganas de pagar impuestos, lo hago y si no, no, nada. Es un deber ser, ¿vale? Inciso C, dice también que aquí debe ser proporcional y equitativo de alguna manera, ¿ok? Estableciendo que esta función de en base a la capacidad contributiva de las personas de quienes va dirigido, ¿no? ¿A qué se refiere con proporcional equitativo? Pues obviamente, si la persona gana 10,000 pesos y la persona B gana 30,000, no puede llegar la autoridad y decir, ¿sabes qué? Les voy a cobrar a todos 5,000 pesos de impuestos. ¿Por qué? Porque violentaremos este principio de proporcionalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Al trabajador A que gana 10,000, le impactaría sustancialmente el pago de impuestos en sus ingresos, a diferencia del B, ¿no? El A que gana 10,000 le quita 5,000 y queda con el restante, que son 5,000 más. Sin embargo, el de 30 queda con 25,000 pesos con este pago de impuestos y de alguna manera pues no habría una proporcionalidad, ¿no? Por eso es que los impuestos en México los pagamos con base en el número o la cantidad, digamos, de ingresos que perciben las personas, ¿no? Y equitativo, porque de alguna manera no distingue entre hombre, mujer, raza, credo, religión, nada de eso, ¿sale? No hace distinción alguna y los impuestos los pagamos de manera generalizada. Siguiente característica dice que se establezcan a favor de la administración activa y centralizada del Estado.
Ahí viene el fundamento legal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el pago de los impuestos son para, de alguna manera, cubrir esta actividad que realiza ¿quiénes? Pues la administración activa, digamos en este caso, la administración del actual presidente, ¿no? No podemos decir, saben que estos impuestos se van a ir con el presidente que estuvo hace 3 años, 4 años, ¿no? No, de ninguna manera. Esto funcionaría bajo esta tesitura. Siguiente característica nos dice que el impuesto debe destinarse, perdón, a satisfacer los gastos previstos en el presupuesto de ingresos. Semana anterior vimos también la actividad financiera del Estado y vimos que forzosamente el Estado requiere recursos ¿para qué? Para hacer frente a estos gastos que están establecidos en el presupuesto de egresos. Bueno, pues de alguna manera aquí también es una de las características de los impuestos solamente, ¿sale? En este caso. Y bueno, vamos con lo siguiente. Vamos a ver que los impuestos tienen una clasificación, ¿sí? Una clasificación dependiendo la persona o dependiendo el bien. Todo esto depende de cada uno. Pero la principal clasificación que a lo mejor van a escuchar ustedes o hemos encontrado es esta que se llaman impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos nos dice que afectan el patrimonio del contribuyente y repercuten directamente, ¿sí? Sobre lo que genera la persona física o moral. Ejemplo, impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Me impacta en mi patrimonio. Si yo me dedico a vender computadoras, ¿sí? Y viene un cliente a comprarme una computadora, yo se la vendo en 20,000 pesos, ¿verdad? Pero claro está que para yo poder comprar esa computadora, pues la tuve que, perdón, vender esa computadora, tuve que haber adquirido otra anteriormente y a lo mejor me costó 15,000, ¿sí? De alguna manera, esos 5,000 restantes se le llama una utilidad, ingresos menos deducciones, procedimiento que establece la ley de impuesto sobre la renta, ¿sí? Y me da una utilidad, sobre esa utilidad es mi base para determinar el impuesto. Me van a quitar una parte proporcional, a lo mejor esos 5,000 pesos tendré yo que pagar, un ejemplo, hablando al aire, 800 pesos, ¿sí? Me quedarían 4,200 pesos. Ese impuesto directo me impactó sustancialmente y directamente en mi patrimonio, en lo que yo tenía, mis 5,000 pesos. ¿Vale? Por eso es que nos dicen o lo establecemos como impuestos directos. Impuestos indirectos nos dice que quiso que va a afectar el patrimonio de terceras personas, ¿no? De alguna manera, a los consumidores finales. Ejemplo de este es el IVA. ¿Por qué el IVA? Bueno, si yo voy y compro un producto, ¿sí? Yo que vendo la computadora a lo mejor le digo, son 20,000 pesos. Pero de esos 20,000 pesos, a lo mejor 2,000 corresponden a un IVA, que lo está pagando él, no lo estoy pagando yo. Yo el IVA se lo voy a cobrar, el impuesto indirecto lo va a pagar el consumidor final, el que va y compra. De alguna manera es quien paga este impuesto, ¿vale? Tenemos otra clasificación también que es impuestos reales e impuestos personales. Impuestos reales nos dice que se establece atendiendo exclusivamente a los bienes o cosas que graban, es decir, que se desentiende de las personas. Uno de estos es el impuesto predial. ¿A qué se refiere? Impuestos reales. Los impuestos reales van a gravar prácticamente a los bienes que cuentan entre, ¿sí? O una persona. El impuesto predial, como sabemos, es un impuesto municipal y este se paga sobre la propiedad de un terreno o una casa, una construcción que exista, ¿no? Debemos de pagar específicamente por los métodos de construcción que tengamos y esa es la base para determinar el impuesto, ¿sí? Sin importar si el propietario de esa casa se llama Juan, se llama Pedro, si es hombre o mujer, si, nada, ¿sale? A eso no le importa a esta parte. Es directamente sobre el bien, a diferencia de los personales. En los personales nos dice aquí que sí, son los que se establecen en atención a las personas, es decir, a los contribuyentes o a quienes prevé que paguen los gravámenes, sin importar los bienes o las cosas que posean y de dónde provenga el ingreso grabado. Efectivamente, también es el impuesto sobre la renta, un impuesto personal porque nos aplica directamente a la persona, a lo que generamos nosotros como personas, ¿vale? La actividad. Tenemos otra clasificación que son generales y especiales. Los generales dice que son los que van a grabar diversas actividades u operaciones. Esto tiene un común denominador, que son de la misma naturaleza. Ejemplo de esto en los impuestos generales tenemos el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta va a gravar diversas actividades, ¿sí? U operaciones estas, ¿sí? Sobre una misma situación, ¿ok? ¿Qué quiere decir? El impuesto sobre la renta te va a gravar, si tú eres persona física que rentas casa habitación, pagas impuesto sobre la renta. Si eres una persona física que realizas actividades empresariales, pagas el impuesto sobre la renta. Si te ganas un premio, pagas impuesto sobre la renta. A eso se refiere, ¿sí? Es general su aplicación de este impuesto. Y tenemos los especiales.
que son los que graban una actividad determinada en forma aislada. El claro ejemplo de esto es el famoso Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el famoso IEPS. Este va a grabar única y exclusivamente actividades específicas. Ejemplo de ellos es, por ejemplo, la venta de cigarros, la venta de bebidas alcohólicas, de bebidas energéticas, ¿no? De ciertos productos como chocolates y demás. Bueno, van a grabar una característica específica, ¿sí? A eso es lo que nosotros llamamos impuestos especiales. Siguiente clasificación que vamos a tener nosotros son los impuestos con fines fiscales e impuestos con fines extra fiscales. ¿Y qué significa esto? Bueno, que de alguna manera estos impuestos con fines fiscales son los que el Estado obtiene, ¿no? Para realizar su actividad, ¿sí? Son los que recauda para cubrir con estos gastos del presupuesto de egreso, ¿no? Y que deben de contener todas las características de una contribución. Los extrafiscales de alguna manera son los que se crean sin un ánimo de recaudar, simplemente para hacer frente a alguna situación inesperada, ¿sí? Y cubrir con esto alguna situación social, económica, cultural y demás. Ejemplo de este fue uno que existió hace mucho tiempo, como lo fue el impuesto predial. En su momento el impuesto predial fue un impuesto extrafiscal con el objeto de obtener los recursos para sufragar el tema de infraestructura. ¿En dónde? En el tema de los Juegos Olímpicos, ¿vale? Ese es un ejemplo de extrafiscal, que ahora ya se volvió fiscal y ya está establecido y está en un orden de gobierno estatal, bueno, pero en su momento fue una clasificación o un impuesto extrafiscal. Y bueno, entraríamos con esto después al siguiente tema. Ya vimos lo que son la clasificación de los impuestos, entendemos el tema de la actividad financiera y las normas jurídicas. Bueno, ahora vamos a entrar a ver esto que llamamos una obligación tributaria, ¿sí? Vamos a ver de qué trata esta famosa obligación tributaria que nos mencionan y dice que la obligación tributaria en términos generales se define como primeramente, el vínculo jurídico que constriñe a una persona denominada deudor a realizar una determinada prestación a favor de otra denominada acreedor. Esa es la definición, digamos, de una obligación primeramente, ¿sí? Entendido entonces por la obligación tributaria, ¿sí? Como el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado denominado sujeto activo está facultado para exigir al contribuyente que nos denominan sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie. ¿A qué se refiere con prestación pecuniaria? En dinero. ¿Sí? Entonces, entendiendo esta parte es que nosotros o nosotros vamos a crear un vínculo con el Estado, ¿sí? ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién va a exigir de alguna manera? ¿Por qué? Por su propia facultad. ¿Y a quién va a exigir? A nosotros, los contribuyentes que llamamos sujetos pasivos. El pago de las contribuciones de alguna manera, ¿vale? Si recuerdan, cuando en la semana pasada estuvimos en la presentación mencionando el tema de lo que estudiaba el derecho fiscal o lo que mencionaban con derecho fiscal, nos decían que eran las normas jurídicas que regulan la relación jurídico-tributaria, ¿no? Pues aquí está el vínculo jurídico tributario entre el Estado y el contribuyente. Y bueno, aquí en este diagramito lo pongo un poco más claro. Tengo fisco, que es el sujeto activo, contribuyente, que es el sujeto pasivo. Entonces, entre los dos se obligan, por eso están estas dos flechas que se juntan, ¿sí? O que tienen esta unión, porque así es como va funcionando. Y bueno, ¿cuáles son estas características de esta obligación tributaria? Primero, o primera característica, que se trata de una obligación ex lege, se llama así, ¿sí? Porque tiene como fuente la ley y la realización de un hecho generador previsto en ella. ¿Qué significa esto? Bueno, que de alguna manera, para que yo cree esta obligación tributaria, esta obligación de que yo al Estado tenga que pagarle una contribución, forzosamente debo de generar el hecho generador que establecen las leyes. Ejemplo es, si yo voy a poner un negocio de venta de ropa, ¿sí? De alguna manera, la ley establece, ley de impuesto sobre la renta, que yo estoy obligado a pagar impuesto sobre la renta si soy primeramente, residente en México. Caigo en el supuesto de ser residente en México porque el principal asiento de mi negocio está aquí, ¿vale? Segundo supuesto, me dice, y acumulará los ingresos en el momento en que se encuentren efectivamente cobrados. Yo cuando empiezo a vender mis prendas de ropa y cobre, en ese momento caigo en este hecho generador que establece la ley
¿sí? Como inicio de la obligación y o como nacimiento de la obligación, y entonces empezamos a entrar en este juego de la relación del vínculo jurídico. Segunda característica, el sujeto activo, que en este caso recordemos que es el Estado, ¿sí? Dice aquí, de la obligación tributaria necesariamente será siempre la federación, los estados y los municipios en el ámbito de respectivas competencias. ¿Qué quiere decir? Pues sí, recuerden que tenemos tema de pago de impuestos federales, estatales y municipales, ¿vale? Entonces, siempre el sujeto activo van a ser este este estado, digamos, o el estado en cualquiera de sus niveles que se encuentren, ¿sale? Y tercera característica nos dice que la obligación tributaria es el objeto sustancial, ¿sí? En la prestación de recursos para cubrir el gasto público, ¿sí? O sea, la obligación tributaria es una parte sustancial, una parte importante para obtener estos recursos que nos marcaba lo que era la actividad financiera del Estado la semana pasada, ¿no? Aquí está. Si no existiera esta obligación tributaria, si no estuvieran estos hechos generadores que se establecen en las leyes, el por qué debo de pagar y en qué momento yo me vuelvo obligado a pagar, ¿sí? Pues de alguna manera esto no tendría recursos, por eso es que todo está manifestado, ¿no? De aquí manifestado directamente en las obligaciones de dar, de manera indirecta, en las de hacer, no hacer y permitir, ¿sí? Obligaciones de dar es que yo tengo que aportarle al Estado, ¿sí? En las de hacer es que yo de alguna manera debo permitir, ¿sí? Y debo de realizarlo cumpliendo con lo que veíamos anteriormente, con el principio de legalidad. Si la ley lo dice, no hay más. El no hacer es no violentar, ¿sí? Lo que la ley me establece, no caer en supuestos ilícitos, ¿sí? Y el permitir es que yo le permito al Estado también que en algún momento, si él tiene alguna duda, puede llegar e ingresar y solicitarme la información necesaria en mi domicilio para aclarar esta situación. Y aquí está. Estas serían como que dentro de estas características, lo que sería la obligación tributaria. Primeramente tenemos un objeto, ¿sí? Que es lo que vamos a realizar, ¿no? De alguna forma. La fuente, que es el lugar de donde van a emanar. Ejemplo del objeto es, yo me inscribo en el RFC porque yo quiero poner mi negocio de ropa. La fuente va a ser, la fuente va a ser que yo me voy a dedicar a vender ropa, ¿sí? El lugar donde va a emanar. El nacimiento, el nacimiento va a surgir en el momento en el que yo genere el hecho generador que establecen las leyes, ¿sí? Un momento en el que la ley me dice que yo ya debo de empezar a acumular un ingreso para el cálculo de los impuestos y la determinación es el momento en el que se determinan estos impuestos, ¿sabes? ¿En qué momento nace la obligación tributaria? Dice que el nacimiento de la obligación fiscal o tributaria es indudablemente el momento vital de la relación jurídico-tributaria, ¿sale? Ya que puede en un momento dado existir la ley que establezca el presupuesto de la obligación, pero mientras no se materialice el hecho generador, no habrá nacido la obligación, por consiguiente, no podrá producirse ninguna consecuencia jurídica. Ejemplo de esto. Ya, como les decía, de mi tienda de ropa. Ya voy a abrir mi tienda de ropa. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que yo en algún momento, ¿sí? Ya me inscribí. Ya voy a empezar a poner mi negocio, yo tengo mi local que voy a rentar todo. ¿Y qué pasa si en algún momento digo, por N o Z situaciones, ya no se lleva a cabo esto? Ya no abro mi negocio. Bueno, pues entonces en ese momento, como dice aquí, en ningún momento materialicé el hecho generador, en ningún momento empecé a vender ropa para cobrar. Entonces, no produje ninguna situación jurídica que me obligara a mí al pago de contribución, ¿sí? Porque no caí en ese supuesto. Momentos en los que van a nacer, bueno, esto es dependiendo de algunas ramas específicas, en los impuestos de producción, ¿sí? Cuando producimos algo nace en el momento en el que se elabora o se fabrican los artículos que a la ley alude, ¿vale? En el momento de los impuestos del consumo dice que nace en el instante en el que se adquieren o se consumen las mercancías grabadas, o sea, cuando no las están comprando. En los impuestos de enajenación de primera mano, pues en el momento que lo enajenemos, ¿no? Por primera vez aquí en territorio nacional, ese momento es cuando van a surgir. Y por último, en tema aduanero, en el momento en el que salen y no entran del país, en el momento en el que realizó la importación o la exportación de estos productos, ¿sí?
Después de ella que nació la obligación tributaria, viene la parte de la determinación. Determinación de determinar, de calcular. A eso se refiere. Dice que la determinación es un acto posterior al nacimiento de la obligación tributaria y consiste en la comprobación de su existencia. Es decir, es la verificación de que se han realizado los actos, las omisiones o los hechos que la ley fiscal prevé como una hipótesis. ¿Vale? Entonces, como dice aquí, es un acto posterior al nacimiento de la obligación tributaria. Pues sí, efectivamente, ya nació la obligación. ¿Por qué? Porque yo di origen y materialicé ese hecho generador. Caí en el supuesto que estableció la ley para que yo esté obligado ya ahora sí a empezar a pagar impuestos. ¿Vale? Ya una vez que hice todo eso, ya viene la parte en la que yo debo de determinar esos impuestos, ¿no? De alguna manera. Continúa la lectura y dice que por virtud de ella, la situación abstracta e impersonal prevista en la ley se convierte en concreta y personal. ¿Sí? ¿Por qué abstracta? Recuerden que las leyes son abstractas porque nos hablan situaciones específicas. ¿Sí? Tiene muchas situaciones abstractas, ¿sí? E impersonales porque todavía no me aplica. Pero en el momento en el que surge y nace la obligación, en ese momento se va a volver concreta y personal, ¿sí? Para hacer la determinación. Dice que la determinación también es en cantidad líquida de un tributo que se define como la operación aritmética encaminada a fijar su importe exacto mediante la aplicación de tasas tributarias establecidas por la ley hacendaria, ¿sí? O por las leyes tributarias. Entonces, de alguna manera, esta determinación, ¿sí? Aquí ya lo indica en la lámina, es una operación aritmética. ¿Cuál? Pues la que vamos a realizar nosotros los contadores, ¿no? Con ayuda de qué? De la ley. Aprendiendo temas de legalidad para saber cuándo aplica, en qué momento lo determino, qué sí va a acumular como ingreso, qué vamos a poder quitar como una deducción autorizada, ¿sale? Y entonces esa cantidad se vuelve líquida. ¿Y como líquida? Se vuelve en dinero, ¿sí? Que yo tendré que enterarle y pagarle a esta autoridad fiscal. Y bueno, ¿qué tipos de determinación hay? Tenemos dos tipos. El primero es la autodeterminación. Y está muy sencillo esto. Lo establece como vamos a ver ahorita el artículo 6 del código. Dice que es la que lleva a cabo el sujeto pasivo de forma espontánea, ¿sí? Sin la intervención de la autoridad fiscal, únicamente aplicando los requisitos que establece la legislación fiscal. Efectivamente, la autodeterminación es lo que hacemos día a día nosotros para los contribuyentes, los clientes, que es, les determinamos sus contribuciones. ¿Sí? Obviamente es como si ellos lo hubieran determinado técnicamente. ¿Sí? Dice que el fundamento de esta clase de determinación es la primera oración que se encuentra en el artículo 6 del Código Fiscal, que dice lo siguiente: corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en lo contrario. Entonces, de alguna manera, aquí nace esta autodeterminación para efectos de que nosotros podamos determinar nuestras propias contribuciones. Claro está, a veces salvo pruebe lo contrario es que, o exprese lo contrario, es que la autoridad quiera llegar y revisarnos directamente a nosotros. ¿Qué pasa en esta? En la segunda forma de, o tipo de determinación. Tenemos la determinación por parte del fisco, ¿no? O por parte de la autoridad. Dice que esta es la que se va a realizar, fíjense cómo dice, unilateralmente por la autoridad fiscal. O sea, solamente lleva a llegar y lo va a determinar. No nos va a pedir permiso de si queremos acumular este ingreso, nada. Ellos lo van a determinar unilateralmente, ya sea con la colaboración del sujeto pasivo o por sí sola sin su colaboración. O sea, aquí es o por las buenas o por las malas, ¿sale? Se presenta cuando el sujeto pasivo no determina voluntariamente sus contribuciones y no proporciona, o no, perdón, proporciona a las autoridades fiscales la información necesaria dentro de los términos legales. Entonces, dichas autoridades de forma unilateral procederán a llevar a cabo la determinación correspondiente, ¿vale? Y bueno, esta determinación por parte de la autoridad del fisco se divide o se subdivide en dos. Uno es por disposición de ley. Dice que esta clase de determinación deriva de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 6 del código, que menciona lo siguiente: dice que si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. ¿Vale? ¿Qué es por disposición de ley? Pues que la autoridad fiscal te va a estar de alguna manera solicitando, ¿sí? Mediante correos, en este caso, o actualmente a través de buzón tributario, te va a estar indicando: mira, estás pendiente en esta declaración, mándame la información, preséntala, págame y ahí quedamos. Digamos, es como que el previo aviso, ¿sí? Por parte de la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque después ya viene el inciso B.
la derivada de facultades de comprobación. ¿Y qué es esto? Dice que se presenta cuando el sujeto no determina sus contribuciones, no las proporciona a las autoridades fiscales la información necesaria dentro del plazo legal. Entonces, dichas autoridades de manera unilateral proceden a ejercer facultades, ¿sí? Que se realizan, quiere decir esto, que realiza de alguna manera lo que ya establece, como vemos aquí, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Las facultades que tienen las autoridades fiscales, ¿y esas cuáles van a ser? Las visitas domiciliarias, las revisiones de escritorio, revisiones electrónicas, ¿no? De alguna manera, esas son las facultades y ahí es como va a comprobar la autoridad fiscal que nosotros no hemos pagado una contribución, ¿ok? Y bueno, derivado de esta determinación se genera algo que llamamos un crédito fiscal. ¿Sí? Aquí en la LAME dice, ahora bien, una vez determinada la determinación, se procede a la liquidación, o sea, a fijar la obligación en cantidad líquida. Es una liquidación, que pones la cantidad en dinero que debe de pagar la persona. Esta determinación en cantidad líquida dice debe llevarse a cabo aplicando el hecho generado del tributo, la tasa contributiva prevista en la ley para cada caso. Que prácticamente es lo que nos dice, ¿no? Bueno, lo que generaste en dinero, le aplicamos la tasa, establecen las leyes y con eso me vas a pagar una cantidad. El artículo 4 del Código Fiscal de la Federación nos define de alguna manera que es un crédito fiscal. Y lo menciona aquí, dice, los créditos fiscales, ¿sí? Perdón, son créditos fiscales los que tengan derecho a percibir el Estado y sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Eso es lo que de alguna manera, ¿sí? Nos están mencionando el Estado, ¿sabe? Que es, bueno, no el Estado meramente, pero sí en las normas jurídicas que genera el Estado de lo que es un crédito fiscal, ¿vale? Esta cantidad líquida. Pero bueno, ya que tenemos esta determinación, ya sea por autodeterminación o determinación por parte de las autoridades fiscales, pues ¿cómo podemos extinguir esa obligación fiscal? ¿No? ¿Hay manera de extinguirla? Sí, dice la lámina, la obligación fiscal se extingue cuando el contribuyente cumple con la obligación y satisface la prestación tributaria o cuando la ley extingue o autoriza a declarar extinguida la obligación. Son formas de extinción de la obligación las establecidas por la ley con la finalidad de que cese la obligación tributaria. Como dice aquí, si entendemos la palabra extinción, extinción es acabar con algo. Bueno, aquí se trata de acabar con la obligación fiscal, ¿sí? De alguna manera. ¿Y cómo la vamos a acabar? ¿Cómo vamos a dejar esta obligación? Pues bueno, vamos a ver estas formas. La primera de ellas es el pago, ¿sí? Como dice la lámina aquí, es el modo de excelencia para extinguir la obligación fiscal. Es llegar y pagar monetariamente, ¿sí? La deuda que tenemos con esta. Dice, es el cumplimiento del sujeto pasivo de su obligación satisfaciendo a favor del sujeto activo la prestación tributaria. Es la entrega de las cosas a la cantidad de vida o la prestación de servicios que se hubiese prometido. Ese es el pago como tal. Y bueno, vamos a ver que este pago, ¿sí? Tiene una forma de clasificarse, que son los pagos también en plazos. Puede ser en una sola exhibición o puede ser en plazos. Y en plazos tenemos dos características o dos tipos, el pago diferido y el pago en parcialidades. ¿Cuál es la diferencia entre un pago diferido y un pago en parcialidades? Bueno, que lo dice aquí, un pago diferido prevé liquidar la contribución mediante la exhibición de un solo pago proyectado a un determinado tiempo futuro. Un plazo máximo que establece el código son 12 meses. ¿Qué es un pago en parcialidades? Dice que contempla la ejecución de numerosos pagos que se traduzcan en un pago total de la obligación fiscal y este puede llegar a ser hasta 36 meses. ¿Vale? ¿Dónde está establecido esto? Dentro del código fiscal. ¿Cuál es la otra obligación que podemos tener o la otra forma de extinción de estas obligaciones? Bueno, dice prácticamente que es a través de la compensación o acreditamiento. ¿Y qué es esto? Dice que cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente y por su propio derecho. Esa es la compensación o acreditamiento. ¿Sí? Es un modo de extinguir las obligaciones recíprocas que produce su efecto en la medida en que el importe de una se encuentra comprendida en la otra. ¿Sí? Tiene lugar entre el fisco y el contribuyente cuando son acreedores y deudores recíprocos. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, la compensación se da cuando yo contra el Estado declaro y derivado de esta declaración manifiesto lo que llamamos nosotros como saldos a favor. ¿Qué quiere decir un saldo a favor? Pues que el Estado me debe dinero a mí, ¿no?
de alguna manera, ¿sí? Que yo ya pagué más impuestos, digamos, ¿sí? O ya tengo más impuesto trasladado del que realmente a mí me pagaron, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer? El Estado se vuelve de alguna manera un deudor para mí y yo me vuelvo un acreedor para el Estado. Pero ¿qué pasa con cuando yo determino cantidades a pagar? De alguna manera esta figura se voltea. ¿Por qué se voltea? Porque yo me vuelvo un deudor para el Estado, ¿sí? Y el Estado se vuelve un acreedor para mí. Jugamos con estas dos figuras. Entonces, cuando yo tengo de alguna manera un saldo a favor, ¿sí? Al Estado, y en el siguiente mes yo tengo que pagar una cantidad, le digo al Estado, vamos a compensarlo a acreditar. Tú me debes 10, yo te debo 8. ¿Sabes qué? Pues de estos 10 tomamos los 8, ¿sí? Los compensamos, los acreditamos, hacemos de alguna manera la disminución de la deuda y con eso queda extinguida la obligación, ¿vale? ¿Qué otra figura hay? La condonación. La condonación nos dice que esta es la facultad que tiene el Estado de conceder a la autoridad hacendaria para declarar extinguido un crédito fiscal y en su caso las obligaciones formales con él relacionadas, ¿sí? Es una facultad. Esta es la condonación única y exclusivamente la puede realizar la autoridad del Estado en este caso, ¿sí? Porque es una facultad que tiene. Dice figura jurídico tributaria que permite al Estado, dado el caso, renunciar legalmente a exigir el cumplimiento de una obligación fiscal. Está establecido en el artículo 74 del Código Fiscal, donde yo puedo solicitar en devolución, digo, en condonación, perdón, un crédito fiscal que yo tengo, ¿sí? Solicitarle al Estado, ¿sabes qué? Pues condóname. Esto pasa mucho, por ejemplo, en temas municipales. Al siguiente año verán que normalmente en enero, febrero y marzo te dicen, ah, mira, pues si vienes te aplicamos una condonación de recargos, multas o una condonación del impuesto que vayas a pagar, ¿no? Bueno, ahí está, una facultad que solamente puede hacer el Estado. Siguiente es la cancelación, ¿sí? La cancelación también es una facultad, dice que es la forma de extinguir o de extinción de la obligación fiscal, que consiste en que la autoridad administrativa da de baja un crédito fiscal, ¿sí? De su catálogo de cobros pendientes, ahí de su cartera de deudores, lo da de baja. ¿Y debido a qué? A dos situaciones. A que es un cobro imposible o a que es incosteable ir y cobrar. Ejemplo de esto es cuando yo, ¿sí? De alguna manera la autoridad fiscal determina un crédito fiscal y a lo mejor el crédito fiscal es por una persona y llevo 3 años, 4 años buscando a la persona y no la encuentro, ¿vale? Entonces por cobro imposible tendré que cancelar ese crédito. Incosteable es, yo le determino a una persona que vive en Temoaya, le determino 1,000 pesos, ¿sí? Pero obviamente mandar de aquí un notificador allá me va a costar aproximadamente 300 pesos, ¿no? Entonces va a ir el notificador una primera vez, no va a encontrar nada, va a ir una segunda vez, tampoco lo va a encontrar, y entonces la autoridad fiscal pudiese cancelarlo por incosteable, ¿no? Es más el gasto que lo que va a recuperar de alguna manera el fisco federal, ¿de acuerdo? La prescripción nos dice que también es otra forma de extinción de la obligación y es la pérdida del derecho de cobro por parte del sujeto que tiene derecho a exigir el pago de un adeudo o de un crédito fiscal por el solo transcurso del tiempo. Es la extinción del derecho del crédito por el transcurso de un tiempo determinado. Esto es cuando el Estado, ¿sí? Ya me determinó una cantidad de líquido, ¿sí? Ya me determinó dinero. Entonces, la autoridad fiscal tiene un plazo de 5 años, ¿sí? Que establece el Código Fiscal de la Federación, para que el Estado me pueda cobrar ese crédito fiscal. Después de esos 5 años, ese crédito prescribe, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la autoridad pierde el derecho de hacerme el cobro de él. Siguiente es la caducidad. La caducidad es muy parecida a la prescripción, solamente que estos 5 años aplican para que la autoridad fiscal me determine impuestos. La otra es para cobrar la prescripción, pero la caducidad es para que la autoridad fiscal pueda venir y aplicar facultades de comprobación. Se presente en mi domicilio y diga, vengo a revisar. Ese procedimiento técnicamente dura 5 años, ¿sí? Después de los 5 años no podría la autoridad fiscal determinármelo, pero hay que tener mucho cuidado porque en el Código Fiscal de la Federación establece que si la autoridad fiscal eh, corrobora que no se tienen algunos supuestos, en este caso la contabilidad, ¿sí? Aún y cuando haya caducado, el plazo podría prorrogarse por 5 años más. Entonces la autoridad tendría 10 años para revisar. Y bueno, eso sería de antemano, pues todo el material que veríamos o los temas que veríamos de esta semana 2.
Sin más, quedo atento, ya saben, mi correo institucional lo puse en mi carta de presentación. Si tienen alguna duda, con todo gusto, pueden mandarme sus dudas a través del correo y se las estaré contestando a la brevedad. Pues de antemano, muchas gracias y suerte en esta semana. Saludos.